Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Miércoles 14 de marzo, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy estarán con nosotros la asambleísta Norma Vallejo, asambleísta por Alianza País. Con ella hablamos sobre la elección de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. También nos acompañará Marco Vinicio González, él es secretario ejecutivo del Comaga. Con él hablamos sobre el proyecto de ley para la circunscripción especial territorial amazónica. Revisamos el pico y placa. Esta restricción vehicular hoy miércoles rige para los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6. Ya entró en vigencia desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Arrancamos con la información. La noche de este martes en el espacio El Presidente Informa, Lenín Moreno manifestó que como presidente de Alianza País respalda la decisión de que el bloque tenga un representante que presida la Asamblea Nacional por ser la bancada más votada y mayoritaria. Moreno agradeció la opinión de legisladores de otras bancadas que dijo han reconocido la pertinencia que la presidencia sea ocupada por un miembro de su movimiento. El jefe de Estado se refirió también al audio de la conversación entre José Serrano y Carlos Vaca y la decisión de la Asamblea de la destitución de su presidente y el inicio de un juicio político en contra del fiscal. Ecuatorianos, las 2 últimas semanas fueron difíciles para nuestro país, después de que el fiscal general hiciera pública una grabación que involucró a importantes autoridades del Estado. La Asamblea Nacional convocó y escuchó tanto al fiscal general como al presidente de la función legislativa y el viernes pasado tomó una decisión difícil, entendemos, pero necesaria. El proyecto de reformas a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social superó el primer debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El mecanismo de selección para los candidatos a consejeros aún está por definirse. El presidente de la Comisión Ocasional aseguró que la propuesta que dará cumplimiento a la pregunta 3 de la consulta popular deberá estar lista hasta el 16 de marzo. La garantía de la paridad y la participación de los distintos sectores sociales y culturales para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana centró el primer debate del proyecto de reformas a la ley que rige dicho Consejo. Deberíamos partir precisamente de aquellos núcleos sociales que sí están convencidos, que sí creen que la participación ciudadana posibilitará una mejor democracia. Es necesario que se determine con claridad que se va a establecer por separado un conteo de votos para hombres y mujeres, porque tenemos que garantizar la paridad y la alternancia. En lo que coinciden los legisladores es en que el Consejo Nacional Electoral únicamente se encargue de verificar los requisitos e inhabilidades de quienes deseen postularse. Sin embargo, la asambleísta Jimena Peña precisó que se debe diferenciar las fases de postulación y elección. La fase de postulación, queridos colegas, yo discrepo de algunos compañeros que dicen que se tiene que exigir firmas. Creo que el reto nuestro es facilitar la participación de los ciudadanos. Por ello, el mecanismo de selección para los candidatos que deseen postularse como consejeros de participación ciudadana aún debe definirse. Y es en ese marco que el asambleísta Fernando Burbano propone la territorialidad como estrategia para reducir el número de candidatos. Si dividimos al Ecuador en 7 distritos electorales, más o menos cada distrito de 1,5 millones de habitantes, cada distrito pudiera elegir un consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Si en el distrito ganara un hombre, su alterno pudiera ser una mujer. Y si en el distrito gana una mujer, su alterno pudiera ser el hombre. Luego de la intervención de 18 legisladores, el Pleno de la Asamblea superó el primer debate. El presidente de la Comisión Ocasional, Daniel Mendoza, manifestó que la mesa debe cumplir con los tiempos ofrecidos y que la propuesta debe estar aprobada hasta el 16 de marzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Luego del primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión Ocasional inició con la sistematización de observaciones realizadas durante la discusión. Nuevamente, la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, los requisitos e inhabilidades, fases de postulación y proceso de selección fueron aspectos analizados. Para el presidente de la Comisión, Daniel Mendoza, la verificación de los requisitos, ya se mencionan los nombres, uno de ellos, el Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, el legislador Fernando Burbano considera que para la selección de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana se deberá acudir a territorializar, es decir, a estructurar por zonas electorales la misma que permitirá, dijo, la participación de la sociedad, pero además la paridad. Territorialidad, temas de firmas, incluso ver la posibilidad de que sea otra institución la que organice un concurso distinto, quizás un poco mejorado de lo que venía realizando el Consejo Nacional Electoral. Ya estamos evaluando si la línea roja implica que sea el Consejo Nacional Electoral el que organice el concurso o que existe el concurso de méritos y exposición. Por lo tanto, estamos evacuando esta última posibilidad. Uno, territorializar la elección. Porque si territorializamos la elección, tenemos 7 regiones y cada región eligiendo un candidato con su respectivo suplente. Eso va a ser acercar a la ciudadanía a sus candidatos. El proceso de verificación de requisitos se dé oportunidad de que al final en la papeleta estén igual número de hombres con igual número de mujeres. El movimiento Alianza País oficializó a Elizabeth Cabezas como su candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional. El movimiento de gobierno fundamenta su postulación en la Ley de la Función Legislativa, entre tanto que otros sectores creen que el asambleísta Carlos Berman debe continuar al frente del Parlamento. Elizabeth Cabezas es la candidata para la presidencia de la Asamblea Nacional. El anuncio lo hizo el bloque legislativo de Alianza País con Esteban Albornoz a la cabeza. Estamos seguros que la responsabilidad, como ha demostrado en su vida política Elizabeth Cabezas, tanto en sus funciones públicas como asambleísta, pues... Según la asambleísta Jimena Peña, la candidatura de Elizabeth Cabezas cuenta con el respaldo del presidente Lenín Moreno y tendrá como misión implementar una agenda legislativa, indica. Necesita fortalecer la institucionalidad y respetar las diferentes instancias del Estado. Pero la elección del nuevo presidente de la Asamblea todavía no está segura. Pavel Muñoz, de la denominada Bancada de la Revolución Ciudadana, explica que existen procedimientos previos que se deben cumplir, como por ejemplo el establecido en el artículo 121 de la Constitución. Tengamos claro la vía, no discutamos sobre eso. 2, tengamos claro las características. Y 3, lleguemos con el mayor consenso posible a cualquier nombre este sea. Pero Jimena Peña responde que la elección del nuevo presidente del Legislativo se fundamenta en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El día viernes pasado la Asamblea Nacional dejó un precedente y ese precedente es que cuando existe ambigüedad en la norma, la potestad política del Pleno de la Asamblea, representada por la votación mayoritaria de los legisladores, puede tomar decisiones. Entre tanto que desde el Partido Social Cristiano y desde la Bancada de Integración Nacional, César Ron y Eliseo Azuero respectivamente, condicionan sus votos. Los unos apuestan por una agenda legislativa, mientras que los otros van por la reestructuración total de la Asamblea. El Partido Social Cristiano no tiene candidatos, no vamos a presentar ningún candidato, no tenemos el interés de captar ninguna dignidad de la Asamblea Nacional. Siempre y cuando exista un cambio total y absoluto de la estructura de la Asamblea Nacional. Hay decisión política de poner las cosas en orden. La sesión del Pleno para elegir al nuevo presidente de la legislatura está convocada para este miércoles al mediodía. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Saludamos a esta hora con la asambleísta Norma Vallejo. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Buen día. Buen día a todos y a todos. Que Dios bendiga. Asambleísta, ¿hay expectativa por la nueva elección del presidente de la Asamblea, presidente o presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Qué perfil debería cubrir quien esté al tanto de la legislatura? Es importante que la Asamblea Nacional esté dirigida por personas que tengan experiencia, ¿no es cierto?, su perfil académico, pero además tengan ese respaldo y ese consenso de todos los asambleístas. Es importante que el primer poder del Estado dé un ejemplo al país de consolidación y de trabajo
demostrando todos los días, y eso esperamos de la compañera o compañero que sea elegido. En el caso particular del Movimiento Alianza País, nosotros postularemos a la compañera Elizabeth Cabezas. Ahora, asambleístas, se abre el debate y una duda que genera por parte de los asambleístas que conforman la denominada Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el mecanismo jurídico que se debe aplicar en esta designación? Porque por una parte tenemos el artículo 121 de la Constitución, que dice que la Asamblea llenará las vacantes cuando exista ausencia temporal. En el caso, para completar los periodos, debe elegir fuera de su seno al secretario, secretario por secretario. Dice que se podrán ser... Dice que las vicepresidencias ocuparán en su orden, es decir, que suben según el orden como están los vicepresidentes a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso dice el artículo 121 de la Constitución, que las vicepresidentas ocuparán en su orden la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva o renuncia de su cargo. Mientras que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 9, como funciones y atribuciones, establece que la Asamblea Nacional, como atribución, debe elegir a un presidente entre sus miembros. En este escenario, tras la destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea, ¿cuál es el mecanismo jurídico que se debe aplicar? ¿El que dicta la Constitución o el que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Indudable que los asambleístas y la Asamblea en general estamos obligados a hacer cumplir la Constitución en primera instancia y las leyes que existan sobre eso. Primero hay que dejar claro, el asambleísta, hoy asambleísta, antes presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, fue cesado y destituido de acuerdo al artículo 18. Y en el mismo artículo, en el último inciso, dice que en el caso de cesación de las funciones del Pleno de la Asamblea, elegirá su reemplazo. Y de igual manera citemos la Constitución y en el artículo 126 de la Constitución dice que la Asamblea Nacional, las labores que cumplamos se regirá bajo la ley pertinente. Esta ley, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ha sido aprobada, no ha sido de ninguna manera cuestionada ni tampoco declarada inconstitucional. Quiere decir que tiene concordancia y actuaremos bajo la ley, indudable, bajo la ley. Entonces se elegirá sobre los postulantes que cada uno de los bloques propongan. Ahí, por ejemplo, Alianza País ya ha manifestado su respaldo a Elizabeth Cabezas. También se habla de otros asambleístas, Maya Montaño por el Movimiento Creo y por la bancada de Integración Nacional, el asambleísta René Yandú. Todos los asambleístas, los 137 asambleístas, estamos en la legítima aspiración de ocupar cargos directivos en la Asamblea. Y más aún, los bloques legislativos tienen la potestad de presentar sus candidatos. Hoy a las 12 del día que estamos convocados al Pleno de la Asamblea, elegiremos el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea y será quien sea el más votado, como es en un país democrático. Precisamente, asambleísta, usted lo ha dicho, se necesitan votos, es decir, el respaldo de otras bancadas o movimientos. En este sentido, ¿cuál es el escenario que ustedes avisoran? ¿Existirá el respaldo para apoyar a Elizabeth Cabezas? Hasta el momento de lo que podemos conversar con varios compañeros y compañeras de las diferentes bancadas, se han pronunciado en que respaldarían la postulación de la compañera Elizabeth Cabezas, pero indistintamente de eso, los votos se darán a las 12 del día en el Pleno y confiamos que la compañera Elizabeth Cabezas tenga el respaldo porque ha venido trabajando y teniendo esa relación amplia con los diferentes movimientos sí, que existen en las bancadas. Asambleísta, ¿qué es lo que debería hacer quien sea designado como nuevo presidente o presidenta de aquí en adelante, tras el escenario político que se vivió? Habiendo pasado esta experiencia tan dura la Asamblea Nacional, la prioridad necesariamente es trabajar en la parte legislativa y en la parte de fiscalización. En eso necesitamos definitivamente determinar un programa de trabajo y poner las prioridades que tiene la población en cuanto a la aprobación de leyes, a la discusión de leyes y también a la fiscalización. Es decir, que las instituciones que no han venido cumpliendo o no están cumpliendo las leyes o las normativas o no hay políticas públicas que la ciudadanía sienta que está atendida, tenemos que hacer la fiscalización. En este sentido, asambleísta,
Algunos legisladores condicionan, como lo vimos en el reportaje, su voto, y ellos dicen que apoyarán a Elizabeth Cabezas siempre y cuando también se hable de una reestructuración total de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea tiene la potestad de elegir y de decidir sobre el camino a seguir durante el tiempo que estemos de asambleístas en este periodo. Por lo tanto, si la Asamblea Nacional en el Pleno resuelve que sea reestructurada todos los cargos directivos de la Asamblea, pues así se hará. ¿Esto podría suceder hoy? ¿Que alguien mocione y se apruebe esto? Si es que alguien mociona y es aprobado, podría suceder hoy, aunque creemos pertinente que debería ser elegida la presidenta de la Asamblea, para lo cual hemos sido convocados, y que elegido la presidenta o presidente de la Asamblea, se sienten a revisar y trabajar con todas las bancadas para poder decidir qué es el segundo paso. Reestructurar las comisiones quiere decir únicamente las autoridades, me refiero al presidente, vicepresidente, o todos los integrantes como tal. Quien plantee la reestructuración de la Asamblea deberá proponer totalmente, si es que es así del caso, si es la reestructuración en sí de, por ejemplo, todos los miembros de las comisiones o solo los directivos de cada comisión y del CAL. Nosotros lo que esperamos es que vayamos en el camino con serenidad, principalmente con responsabilidad, porque este país necesita gobernabilidad y la Asamblea tiene que dar el primer ejemplo para poder llegar a eso que nos están pidiendo los ciudadanos y ciudadanas. Necesitan leyes, ¿no es cierto?, que podamos fomentar el trabajo, por ejemplo, que podamos garantizar el derecho de los grupos más vulnerables. Necesitamos fiscalizar para que no nos ocurra lamentablemente lo que pasó con el periodo anterior, porque para nosotros es muy doloroso reconocer, pero no solo vamos a quedarnos en reconocer, sino hay que corregir. Y en el corregir tenemos que escuchar las voces ciudadanas y ponernos a trabajar de acuerdo a sus necesidades y a lo que nos planteen. Una ley que esté construida sin la participación de los actores a quienes se les va a ser aplicada, o quienes van a participar tanto en las obligaciones, en el cumplimiento y en los derechos, es una ley vacía y por lo tanto no llegará a tener ese, digamos, fundamento que es concretar los beneficios para los ciudadanos. También la fiscalización, si no escuchamos, ¿no es cierto?, desde afuera lo que nos están diciendo, seguramente no vamos a poder fiscalizar como se debe y llegar a erradicar este lamentable dolor, digamos, y daño que nos ha hecho la corrupción. La cirugía mayor que habla el presidente Lenín Moreno, tenemos que aplicarla también en la Asamblea Nacional. Y para eso se necesitará armonía entre los asambleístas, y le digo esto porque, por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Internacionales, en la Comisión de Educación también, ya se ha pedido que los presidentes den un paso al costado. Ambas comisiones han tenido problemas al momento de sesionar porque no dan quórum y no existe precisamente esa fluidez que necesitaría el trabajo legislativo. Mi criterio, y ahí hablo como Norma Vallejo, viniendo de las dirigencias, yo vengo de la dirigencia de los trabajadores, cuando la comunidad, el grupo, la asociación o quienes componen, por ejemplo, las comisiones, no están satisfechos con la dirigencia de A o B persona o de A o B asambleísta, lo mejor es que ese asambleísta dé la facilidad para que otra persona en consenso de la comisión pueda dirigir la comisión. Lo que se trata aquí en el Ecuador es que los ecuatorianos demostremos en la práctica esa solidaridad que internacionalmente nos califican, esa responsabilidad. Y la solidaridad es decir, yo no estoy siendo aceptado, me retiro, y solidariamente que sea elegido y más bien apoyarle a quien sea elegido para que dirija, en este caso, como usted se ha referido, las comisiones que están en esta situación. Necesitamos cumplir con el país. A nosotros nos eligieron para legislar y fiscalizar, no nos eligieron para venir a disputar, ¿no es cierto?, cargos directivos en la Asamblea. No nos eligieron para eso. Entonces deberían dar un paso al costado para que pueda
fluir el trabajo legislativo. Desde mi criterio personal, así debería ser. Deberían más bien no ponerle en una situación tan comprometedora o situación tan incómoda a los miembros de las comisiones. Se habla también ya de una agenda legislativa, como usted lo ha dicho, que la Asamblea se concentre ya en su trabajo, que es legislar y fiscalizar. ¿Cuáles deberían ser los temas prioritarios o marcar la agenda legislativa para lo que resta de este 2018? Los ciudadanos y ciudadanas, uno de los mayores clamores es trabajo. Y en esa agenda legislativa tiene que estar que califiquemos, tratemos, elaboremos y aprobemos leyes, por ejemplo, como el Código Integral del Trabajo, en la cual estamos buscando que se fomente las plazas de trabajo con el sector público y privado. No solo estamos hablando del sector público. Para eso, por ejemplo, estamos nosotros ya en un proceso de enmiendas constitucionales para poder lograr eso. También tenemos que dar esa tranquilidad territorial, por ejemplo, como la aprobación de la ley amazónica, que el día de ayer, dando gracias a Dios, aprobamos, para que la gente en sus territorios puedan sentir esa atención desde el gobierno nacional, por ejemplo, asignando los recursos que necesitan para el desarrollo. Deberíamos también aprobar, por ejemplo, leyes como la aplicación de políticas públicas en salud, como el Código Orgánico de Salud, que es indispensable tanto para el usuario externo, para que haya una política pública determinada y haya una mejor atención, y en el caso del usuario interno, que es el profesional de salud, haya este espacio para que su carrera sanitaria realmente sea una carrera de reconocimiento al trabajo, cumpliendo las obligaciones que las vienen haciendo. ¿Cuál es su expectativa, asambleísta, para finalizar de lo que pueda suceder hoy a las 12 del día? Primero, fe en Dios, porque la confianza en el hombre es el peor pecado que tenemos los hombres. Fe en Dios, fe en las personas y fe en cada uno de nuestros compañeros asambleístas, que hoy demostremos al país esa responsabilidad y esa paz que debería tener la Asamblea Nacional para elegir en un mejor ambiente al presidente o presidenta de la Asamblea, y que represente a la mayoría y, si es posible, a todos los asambleístas. Ojalá fuera elegido por unanimidad, pero confiamos en que la mayoría vamos a estar en ese sentido, para definitivamente ya virar la página y, lamentablemente, con dolor decir, ya terminar esta situación que nos ha llevado hasta intranquilizar a los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias a la asambleísta Norma Vallejo. Gracias. Como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Gracias. Es momento de una pausa, enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, primera emisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más noticias. Pasadas las 17 horas, el fiscal Fabián Salazar ingresó a la Notaría Séptima del Cantón Quito. Esto tras el pronunciamiento de un miembro policial que habría sido obligado por un ex viceministro a firmar una declaración juramentada con amenaza de darle de baja de la Policía Nacional. Esto ocurre tras ventilarse un audio entre el excontralor Carlos Polit y José Serrano. El fiscal a cargo señaló que recibió total apertura del notario con información que deberá ser evaluada y analizada. Al sitio además acudió personal de criminalística para las pericias del caso. Tenemos una información que se había ventilado en la Asamblea Nacional, que hubo la declaración de un miembro de la Policía Nacional, quien ha realizado una declaración juramentada. Pues en esta ocasión el señor notario, que está aquí presente con nosotros, ha colaborado con Fiscalía sin objeción alguna, y pues nos ha entregado evidencias que tenemos que establecer, a ver qué elementos arrojan estas evidencias, ¿no? Sobre un policía que aparentemente se le hubiera forzado algo, pero lo que nos damos cuenta aquí es que este señor policía vino acompañado del señor Diego Fuentes, quien ha obligado aparentemente al señor notario a que apague los equipos mientras se realizaba esta diligencia. Esto sabrá analizar Fiscalía a su debido tiempo, y pues continuaremos con las investigaciones.
El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio evaluará a todas las autoridades, pero podrá cesar únicamente a las nombradas en el periodo anterior. Los consejeros designaron a María de Lourdes Arboleda como secretaria técnica de Transparencia. Los consejeros ratificaron la potestad para evaluar a todas las autoridades nombradas, incluso destituirlas. La facultad de cesar autoridades posterior a una evaluación estará vigente únicamente para los funcionarios que fueron designados por el Consejo de Participación cesado recientemente, es decir, desde el 2015, señaló Pablo Dávila. La evaluación tiene que concentrarse en aquellas autoridades que pueden ser cesadas en funciones, pero sin perjuicio de ello, en función de la Constitución, el Consejo puede evaluar el trabajo de otras autoridades también. Con respecto a las autoridades nombradas con anterioridad, no podrán cesarlas, pero si la evaluación es negativa, enviarán el informe a la Asamblea Nacional para que se inicie un juicio político. Aquí están consideradas autoridades de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura. Podríamos evaluar a otras autoridades indistintamente de quién les hayan designado, cesar en funciones. Javier Zavala dijo que en un lapso no superior a 10 días tendrán listos los parámetros para la evaluación de concursos de méritos y oposición. Lo perentorio es la evaluación, porque eso tiene plazo. Eso hay que arreglarlo, eso hay que ubicarlo, eventualmente establecer prioridades, poner las bases de lo que serían los parámetros para auditar la gestión. Y la reglamentación de los concursos corre paralela, la estamos trabajando simultáneamente. El Consejo designó a María de Lourdes Arboleda como secretaria técnica de Transparencia. Ella es parte de la Comisión Anticorrupción. Nosotros creemos que el país debe cambiar y pues este consejo transitorio que existe ahora es el que lidera los cambios que se pidieron en la consulta y en mi caso, pues yo voy a estar en una secretaría técnica apoyando todo lo que se puede hacer. Los consejeros señalaron también que es imperante la colaboración de Naciones Unidas en todos los temas que tramitan. Clever Aranda, TVL Noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para analizar el periodo de ayuda a las Naciones Unidas en temas referentes a evaluación. Según el presidente de este organismo, Julio César Trujillo, coincidieron con el mandatario en la necesidad de contar con el apoyo de un órgano internacional. Naciones Unidas colaborará con el país aportando especialistas y también con recomendaciones sobre los procesos. Por su parte, el consejero Pablo Dávila señaló que esperan contar con el apoyo de Naciones Unidas hasta fines de marzo. Añadió que en el Consejo ya están trabajando en un conjunto de parámetros que les permita realizar evaluaciones. Siempre será necesaria para el bien del país la cooperación de todas las dependencias del Estado ecuatoriano. Y particularmente en nuestro caso necesitamos, primero para gestionar esta asistencia internacional de la que he venido hablando, pero también vamos a necesitar seguramente tramitar leyes con la rapidez que él pueda obtener de la Asamblea Nacional en el ejercicio de facultades que la Constitución le confiere y por supuesto en cualquier otra colaboración que podamos prestarnos recíprocamente. El primer paso, si ustedes me preguntan, en este momento podría ser remitir la información que nosotros estamos elaborando para que técnicos en cualquier parte donde se encuentren nos den una primera valoración sobre el trabajo que estamos haciendo. Entonces me parece que sí, el cruce de información es una herramienta inicial, pero contar con el soporte técnico durante el proceso podría ser otra herramienta importante. 8 asambleístas de la Comisión de Educación de diferentes bancadas hicieron público su pedido de renuncia al presidente de dicha mesa, Augusto Espinosa. Según los legisladores, Espinosa ha bloqueado el avance en el trámite de los proyectos de reformas a las leyes de educación superior e intercultural. Una vez más, integrantes de la Comisión de Educación solicitaron la renuncia del presidente de dicha mesa, Augusto Espinosa, con el propósito, según ellos, de facilitar el trabajo armónico y la recuperación de la credibilidad ciudadana. La legisladora Dayana Pazley manifestó que Espinosa ha bloqueado los avances en torno a los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior e Intercultural. No únicamente por carecer de legitimidad, sino además por su permanente manejo inapropiado e irresponsable de la comisión como presidente. Además, Pazley dijo que otra de las causales para solicitar la salida de Espinosa es por la falta de explicación de su comparecencia en la comisión AMPETRA.
porque sostenemos muchos de nosotros que existe responsabilidad política por su accionar como exministro de Educación en los casos de abuso sexual al no cumplir ni hacer cumplir la normativa. De su lado, Silvia Salgado dijo que existen necesidades urgentes dentro de la educación ecuatoriana, como por ejemplo, devolverles a las universidades públicas cofinanciadas y autofinanciadas su autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa. Y obviamente entender que la capacidad regulatoria de los organismos del sistema lo que deben hacer es un acompañamiento y una verificación de esos resultados. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, previamente señaló que pondrá su cargo a disposición una vez finalizado el trámite de los proyectos reformatorios a la LOES y LOEI. El momento en que presente mi renuncia depende o de la intensidad de trabajo de los asambleístas, si quieren que salga, que vengan a trabajar, o de la voluntad de todas las bancadas de hacer un proceso de reestructuración integral de la Asamblea. Por eso que no podemos permitir que se condicione el progreso de la educación. Por ahora, estos 8 asambleístas se autoconvocarán para seguir trabajando hasta que renuncie Espinosa. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Entre aplausos y algarabía generados desde las barras altas del Salón Nela Martínez, por unanimidad de 123 legisladores presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley para la circunscripción territorial especial para la Amazonía. En el debate, los temas recurrentes fueron la asignación de recursos, la necesidad de implementar centros de educación superior, así como lo relacionado con la conservación ambiental. Previa aprobación de la propuesta, legisladores amazónicos presentaron sus observaciones, como por ejemplo el asambleísta por Napo Gabriela Cerda, quien enfáticamente señaló que las 6 provincias amazónicas presentan una serie de necesidades insatisfechas que esperan con la ley sean saldadas. Seamos los responsables de devolverle lo que por justicia y derecho le corresponde a la región amazónica. Otro de los cuestionamientos expuestos fue del asambleísta representante de Sucumbíos, Eliseo Azuero. Allí explicó que es una de las provincias más pobres del país. Por ello, hay que replantear la presencia de la Secretaría Técnica en esta zona. Y tiene los pasivos ambientales sin solución y con los grandes problemas sociales. Pero las necesidades no quedaron ahí. Los asambleístas Freddy Alarcón y César Solórzano, representantes de provincias amazónicas, destacaron que el tema educativo atraviesa una crisis. No contamos con una universidad pública. Se cerraron universidades, nuestros hijos, nuestros jóvenes no tenían dónde ir. Hay aspectos que no contempla la ley, dijo en cambio el asambleísta Tito Puanchir, como por ejemplo qué ocurre con los pueblos en aislamiento voluntario, asentados en el Parque Nacional Yasuní. Sin importar las amenazas de extinción que pesan sobre los pueblos en aislamiento voluntario. En el debate en Comisión General desde el Ministerio de Electricidad y de la Secretaría de Hidrocarburos presentaron varias observaciones en torno al fondo común. Determina que se pueden generar subsidios para ciertas zonas específicas y cuando exista el desbalance de costos, establece que el Estado pueda ser quien cubra los mismos. Recursos, este 12% se puede reorientar o asignar a esta ley. El documento será remitido al Ejecutivo para la objeción parcial o veto, para su posterior promulgación y puesta en vigencia en el registro oficial. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ya se encuentra en nuestro estudio Marco Vinicio González, secretario ejecutivo del Comaga. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias. Siempre pues es un gusto el poder asistir a este prestigioso medio de comunicación y contento, alegre, porque han tenido que pasar cerca de 10 años para que la ley de circunscripción territorial especial amazónica sea una realidad para nuestra región. Es por eso que el día de ayer, con mucha algarabía, decidimos venir todos los amazónicos a apoyar esta ley, apoyar a los asambleístas ponentes, a los asambleístas amazónicos que dentro de la Comisión de Biodiversidad, aprovecho para agradecer a Joana Cedeño, la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, a Jofre Poma, el vicepresidente, que se empoderaron de esta ley, que la trabajaron, que recorrieron la región amazónica, que se reunieron con todos los actores de la sociedad, con actores políticos, con gremios, con cámaras, para poder recoger todos los insumos que terminaron aportando y terminaron engrandeciendo
a esta ley amazónica, agradecerles a todos ellos por ese trabajo arduo aquí en la Asamblea Nacional, conversando con las diferentes fuerzas políticas, con todas las bancadas, para tener el día de ayer un hecho histórico, diría yo. Y creo que, al menos en lo que recuerdo, en la historia de la Asamblea Nacional y antes en el Congreso Nacional, nunca se había aprobado una ley de manera unánime como fue aprobada la ley amazónica el día de ayer con 123 votos. De todas las bancadas, yo creo que logramos calar en el corazón y en la sensibilidad de todos los señores asambleístas de las distintas fuerzas políticas del país para que el día de ayer voten en favor de la región amazónica. Muy contentos, pero también pendientes, expectantes. Sabemos que hemos dado un gran paso, grande después de 10 años de lucha para poder lograr la aprobación de la ley aquí en este órgano legislativo como es la Asamblea Nacional, pero sabemos también que todavía corresponde el veto del Ejecutivo y hacia allá es donde estamos ya realizando acciones para la próxima semana poder estar presentes en el Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande, con una delegación inmensa de amazónicos que vamos a venir a agradecer, porque es necesario agradecer toda esa voluntad política que ha tenido el presidente de la República, el presidente encargado de la Asamblea, Carlos Berman, también un agradecimiento a la bancada oficialista, a todas las bancadas que votaron el día de ayer por nuestra ley, y en especial pues al presidente de la República, porque han tenido que pasar 10 años para poder nosotros tener ya aprobada esta ley y antes no se lo hizo. Pudo habido la voluntad, pero hoy con un presidente amazónico como Lenín Moreno, pues ya se logró hacer realidad esta ley y sabemos que le corresponde a él precisamente emitir el veto como ejecutivo al tener una ley orgánica, un tema con carácter económico, pues le corresponde al ejecutivo dar ese último paso. Este proyecto de ley atraviesa 3 ejes, el de planificación, económico y ambiental. Una vez ya aprobada esta normativa, ¿cuáles serían las principales y primordiales acciones que necesita la Amazonía? Como usted conoce, existe un plan nacional que se está ejecutando, establecido hasta el 2021, dentro de lo cual la Asamblea ha priorizado un sinnúmero de enfoques como tal que se tiene en base a las competencias que tiene cada uno de los niveles de gobierno de la región amazónica, en la que se tiene que cumplir. En el caso de los municipios a quienes tengo el honor de representar, a los 46 municipios de la Amazonía y Galápagos, pues nos corresponde dotar de alcantarillado y agua potable a todas nuestras poblaciones. Es por eso que para nosotros esta lucha era fundamental, porque podemos lograr mucho al haber conseguido la ley, pero si no lográbamos conseguir los recursos para poder transformar precisamente esas realidades nefastas que tenemos en la región amazónica, en las comunidades donde definitivamente después de 3, 4, 5 horas de caminata llegamos a comunidades donde el agua entubada es el mayor logro que puede tener una comunidad, y no es así. Yo creo que después de 50 años de haber aportado con la riqueza petrolera que ha generado la región amazónica a todas las otras regiones del país, yo creo que es justo y es digno el reconocer de que hoy le corresponde a la región amazónica tener un incremento en sus recursos a todos los GATS, tanto a las juntas parroquiales con sus competencias, a las prefecturas, a los municipios. Le corresponden tener mayores ingresos para poder precisamente satisfacer esas grandes necesidades. En lo económico hemos logrado algo igualmente histórico. Tenemos un incremento de $1 por cada barril de petróleo, que es lo que recibimos en la actualidad los gobiernos amazónicos. ¿A cuántas familias beneficiará este incremento? Podemos decir, como familias, no tenemos el dato exacto, pero como ciudadanos tenemos 1 millón de ciudadanos en la región amazónica, que representa cerca del 45% de todo el país. Estamos hablando de que es casi la mitad del país, pero precisamente por las condiciones en las que nos encontramos nosotros ubicados y por la dispersidad con la que se encuentran las familias de la región amazónica, es difícil poder llegar a dotar de servicios básicos a estas poblaciones, porque como le digo, en muchas de las comunidades uno inclusive ni siquiera tiene acceso por vía terrestre. En poblaciones como en Morona, en Pastaza, la única forma de llegar a estas comunidades es vía aérea, a través de las avionetas, y que inclusive, como ustedes conocen, muchas de ellas se han caído, se han perdido vidas, precisamente porque hacia allá es donde tenemos nosotros que enfocar todos esos esfuerzos, porque existen pueblos y nacionalidades, 11 pueblos y nacionalidades indígenas en nuestra Amazonía. Tenemos la mayor cantidad de diversidad
étnica, cultural, social en nuestra región, y yo creo que es digno el poder reconocer que es un triunfo también para ellos, porque todos estos esfuerzos van enfocados precisamente a dignificar a toda nuestra gente. La educación es un punto que está pendiente también en esta ley, la creación de universidades para que se formen profesionales que justamente puedan aplicar los conocimientos en esta región, pero sobre todo la creación de carreras específicas que potencien las bondades que tiene la Amazonía para poder emprender, por ejemplo, en proyectos de ecoturismo, que este tema, al ser un eje ambiental que atraviesa todo este proyecto de ley, es un tema para potenciarlo también. Mire, hace algunos años atrás, con el gobierno anterior, lastimosamente, lo tenemos que decir, se eliminaron algunas universidades, y en la región amazónica se eliminó una, la Escuela Politécnica, la ESPEA como tal, Escuela Politécnica de la región amazónica, que mal o bien dotaba precisamente de ese servicio para que nuestros bachilleres puedan acceder a educación superior. Con el cierre de esta universidad nos queda solamente la Universidad Estatal Amazónica, que brinda ese servicio en la provincia de Pastaza, y hoy por hoy, a través de la Ley de Circunscripción Territorial Especial Amazónica, hemos logrado de que en 180 días se comience ya a estructurar la extensión y la construcción de la Universidad Estatal Amazónica en todas las provincias amazónicas. Esto va a permitir precisamente de que, después de un análisis que lo hemos venido trabajando con la CENESID, un análisis de necesidades de las carreras que tiene cada una de nuestras provincias, se pueda estructurar carreras afines a la región. Como usted bien lo mencionó, en el tema ambiental, en el tema turístico hay grandes necesidades, y es necesario formar precisamente a nuestros ciudadanos, a los amazónicos, que luchen y velen precisamente por el cuidado y el mantenimiento de nuestra región, y es la única forma, es dotándole precisamente de carreras que sean afines y que les permitan a todos nuestros ciudadanos también tener una alternativa, y una alternativa válida como es el turismo. Hacia allá es donde estamos enfocados los gobiernos seccionales también, en poder apoyar a nuestros ciudadanos para que ya no solamente se le vea al petróleo, a la minería, a la generación hidroeléctrica como la única fuente de ingresos y de recursos de la región, sino que también se apunte hacia el turismo, que es una gran industria que creemos y sabemos, estamos muy conscientes de que va a beneficiar y va a ser quizás el motor de desarrollo de la región amazónica. Bien, muchísimas gracias a Marco Vinicio González, como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Gracias. Así despedimos esta emisión, amigos. Antes los dejamos con el tip del día. Buenos días. El tip del día: cabello perfecto, no abuses del secador ni de la plancha. La exposición al calor puede resecar al pelo y hacer que a corto o largo plazo se vuelva opaco y sin vida. Lo ideal es secarlo con aire frío o tibio y en pequeñas secciones por poco tiempo. Lo mismo pasa con la plancha, no las abuses todos los días, y se trata de que la temperatura sea moderada o podrías quemar literalmente la fibra capilar. Antes de exponer tu pelo al calor, no te olvides de protegerlo con algún serum.